Programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Designación: Pedro Tellechea es el nuevo ministro de Petróleo tras renuncia de Tarek El Aissami. Expectativa: Ecoanalítica estima que nueva directiva del Ministerio de Petróleo contribuirá a reducir transacciones en moneda extranjera. Por unanimidad, Asamblea Nacional allana inmunidad parlamentaria de Hubert Roa por estar implicado en trama de corrupción. Nueva medida: México autoriza paso a migrantes venezolanos con cita confirmada por Estados Unidos. Operación en la frontera: fue capturado el autor material del atentado del supermercado en Maracaibo. En emergencia: sismo de 6.5 causa terror en Pakistán y Afganistán. Inalcanzables: Japón logró su tercer título mundial. Novedades del gramófono dorado: Latin Grammy incluirá la composición musical y las interpretaciones en lengua portuguesa como nuevas categorías. Nunca es tarde. Que Dios me los bendiga. Ya por fin con mi beso la vuelta a la goma. Noticiero Venevisión. 12:02 de la tarde. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos como siempre. Les saludamos en nombre de todo nuestro equipo, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, es el nuevo ministro de Petróleo. Mediante su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que sostuvo una reunión con Tellechea y lo designó como el sustituto de Tarek El Aissami en la cartera de Petróleo, un día después de que El Aissami renunciara en medio de una investigación por un supuesto desfalco en la industria. Tellechea es presidente de PDVSA desde enero de 2023. Ha ejercido funciones como gerente general de la empresa mixta Metanol de Oriente y como presidente de la industria venezolana del aluminio Benalum. Desde septiembre de 2020 hasta la fecha, Tellechea estuvo al cargo de la empresa petroquímica de Venezuela, Pequiven. Un voraz incendio consumió parte de un oleoducto de petróleo que atraviesa varias zonas residenciales en Guanare, estado portugués. Emanuel Sereno tiene el reporte. Un incendio de gran magnitud se registró en horas de la tarde-noche de este martes en un tramo del oleoducto de petróleo ubicado a la altura del sector Los Tubos del caserío Gato Negro en el municipio Guanare. Así lo reportaron habitantes de la zona, quienes aseguraron que el incendio se produjo en una de las parcelas de esta zona rural. Los vecinos de inmediato hicieron el llamado a las autoridades, quienes en comisiones de protección civil, bomberos y una brigada de la empresa PDVSA con sus respectivos equipos y demás organismos se apersonaron hasta el lugar indicado con la finalidad de extinguir las llamas y contener la fuga de petróleo. Asimismo, se informó que este oleoducto transporta petróleo crudo desde el patio de tanques San Silvestre de PDVSA, ubicado en Barinas, pasando por las estaciones de bombeo de Guanare, Acarigua y Yaritagua, hasta llegar a la refinería de El Palito en el estado Carabobo. Cabe resaltar que las causas del incendio aún no han sido determinadas y están bajo investigación de los organismos pertinentes, mientras que la brigada de PDVSA Barinas se encuentra realizando las reparaciones para restablecer el oleoducto. Desde el estado portuguesa, Emanuel Sereno, Noticiero Venevisión. Ecoanalítica cree que la nueva directiva en el Ministerio de Petróleo priorizará el uso del bolívar en Venezuela. Señala que 45% de las transacciones en el país se realizan en moneda extranjera. Diana Vázquez tiene los detalles. El economista senior de Ecoanalítica, Luis Bárcenas, consideró que posiblemente las próximas autoridades al frente de la cartera de petróleo trabajarán en reducir el uso de la moneda norteamericana por el alcance que tiene en el 45% de las transacciones financieras del país. Hacer que el bolívar nuevamente resurja con los costos que eso implica, ¿no? En un entorno donde lamentablemente la desconfianza que aún nosotros tenemos frente al bolívar y frente a las instituciones que todavía velan por su valor,
esa desconfianza es muy grande. Y en un entorno donde tú quieres hacer que el bolívar resurja en esas condiciones, eso lo que va a generar es más inflación. Bárcenas estimó que el venidero gabinete en materia de hidrocarburos continuará con la vigencia de leyes en materia tributaria y con la política monetaria de estabilización del bolívar mediante divisas. Difícil ver, por ejemplo, que una derogación del impuesto a las transacciones financieras, probablemente sigamos con el mecanismo de inyección de divisas como una forma directa de hacer que el dólar se mantenga estable y por ende la inflación se mantenga también estable, y tal vez incluso la postura frente a las restricciones de crédito permanezcan. El especialista señaló además que la tendencia para los próximos meses es que convivan en simultáneo el bolívar y el dólar. Dijo que actualmente hay en efectivo más de 3.000 millones de la divisa norteamericana circulando en la economía del país. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que hasta el momento hay 19 implicados en actos de corrupción y no descartó nuevas detenciones. También informó que fue levantada la inmunidad parlamentaria a Upel Roa con el fin de dar continuidad al proceso judicial que se lleva en su contra. El diputado Rodríguez anunció que se recibió por parte del Tribunal Supremo de Justicia la solicitud realizada por la Sala Plena para allanar la inmunidad del parlamentario. Queda aprobado por unanimidad. Se allana la inmunidad parlamentaria, ciudadana secretaria, comunicarse con el fiscal general de la República y con el Tribunal Supremo de Justicia y los organismos competentes al respecto que pueda continuar el juicio ya iniciado. El diputado Diosdado Cabello manifestó durante la presentación del acuerdo que el problema de la corrupción no tiene color político. Y hemos sido consecuentes con lo que decimos. Lucha contra la corrupción no es un discurso, es lucha contra la corrupción. Llámese como se llame y sea quien sea. Es muy fácil. Por su parte, el diputado Luis Augusto Romero afirmó que los parlamentarios que integran la Alianza Democrática apoyaron la iniciativa con la intención de que se lleve ante la justicia a los responsables de estos delitos. Pero a nuestro juicio insuficiente. Esta Asamblea Nacional está facultada por la Constitución para ejercer Contraloría, funciones contraloras. Los funcionarios públicos involucrados en estos casos deben medir, y así lo solicitamos formalmente desde la bancada democrática, de la oposición democrática, deben comparecer ante esta Asamblea para que expliquen qué fue lo que pasó allí. El presidente del Parlamento señaló que se aplicará todo el peso de la ley a los funcionarios que incurran en actos delictivos en cualquiera de los niveles de gobierno. Caiga quien caiga. No quiero ver defensores de algunos alcaldes sí y de otros alcaldes no. Porque el que esté robando, y aquí hay pruebas fehacientes de eso, pues va a ir preso. Durante la sesión ordinaria, Rodríguez propuso la revisión de todas las leyes contra la corrupción en el país. El ministro de Defensa, Mayor General en Jefe Vladimir Padrino López, lamenta que algunos uniformados se encuentren vinculados en la trama de corrupción que fue descubierta recientemente. Mediante un comunicado rechaza que dichas acciones violenten el ordenamiento jurídico, las tradiciones y principios éticos del cuerpo castrense. Asimismo, Padrino López enfatizó que seguirá estrictamente las órdenes para erradicar toda práctica antiética en el manejo de los recursos públicos del país, por lo que contribuirán en la investigación del caso. Una familia venezolana necesitó 91,33 salarios mínimos para adquirir los 60 productos que conforman la canasta alimentaria durante el mes de febrero. Así lo informó el Centro de Documentación Sendas. El director Oscar Mesa informó que la canasta alimentaria familiar en el pasado mes se ubicó en $482,26. Resaltó que dicho monto es el equivalente a 11.873 bolívares, lo que representa un aumento de 14% con respecto al mes de enero. Apuntó que algunos de los rubros que registraron variación en los precios fueron cereales, carnes, pescado y mariscos, leche, queso, huevos, frutas, hortalizas, azúcar, sal, entre otros. Mesa añadió que un integrante de una familia debe ganar al menos $16 diarios para poder adquirir los alimentos que necesita. Fedeagro prevé un crecimiento del 20% en espacios de siembra. El presidente de la Confederación, Celso Fantinel, detalló que se estima alcanzar aproximadamente
3 millones de toneladas en cosecha con el objetivo de suplir entre 50 y 60% del consumo. Asimismo, Fantinel indicó que con una inversión anual que ronde los 1.000 y 1.500 millones de dólares de 5 a 6 años, se importaría únicamente trigo, señalando que Venezuela puede convertirse en una despensa de alimentos para el mundo. En Nicaragua, al menos 14 migrantes, 2 de ellos venezolanos, resultaron heridos en un accidente de tránsito registrado en el departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica. Se pudo conocer que el conductor de la camioneta en la que viajaban hacinados perdió el control del vehículo durante la madrugada del martes y luego se volcó. La policía presume que el chofer viajaba con exceso de velocidad. México autorizó el paso de migrantes venezolanos con cita confirmada por la Oficina de Aduanas de Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación de México, informó que esta medida permitirá utilizar territorio mexicano para el tránsito de personas extranjeras originarias de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, quienes tengan una solicitud aprobada por la Protección Fronteriza de Estados Unidos. México aclaró que esta medida no implica la emisión de permisos de estancia en el país. También detallaron que mantendrán la comunicación constante con las autoridades migratorias estadounidenses para verificar la existencia de una cita y permitir así el paso vía aérea o terrestre a fin de completar el trámite. En el municipio Maicao de Colombia fue detenido el presunto autor material del atentado ocurrido contra un supermercado en Maracaibo y en el que un trabajador falleció. José Leonardo Nava con los detalles. Albert Giovanni Prieto Mariño, alias Tasmania, fue capturado por el Grupo Antisecuestro y Antiextorsión del Departamento de Policía Guajira, coordinado con Migración Colombia y el Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana de Zulia. Este operativo binacional se desarrolló en el barrio Los Olivos del municipio Maicao, tras una circular roja de Interpol en su contra. El sujeto era requerido por la justicia venezolana por los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada, obstrucción de la libertad de comercio, terrorismo y asociación agravada. Según las investigaciones, Prieto Mariño era buscado desde el pasado 18 de febrero por ser presuntamente quien disparó contra los empleados y clientes ante la negativa de los propietarios del establecimiento de no acceder a pagar vacuna. Se espera que el detenido sea deportado en las próximas horas a Venezuela. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional inutilizó una avioneta que ingresó de manera ilegal al espacio aéreo del país. El comandante del CEOFAN, Domingo Hernández Lares, informó que la aeronave inutilizada entró al territorio por el estado Apure. Detalló que cuando el Sistema Aeroespacial Integral detectó el objeto, procedió a interceptarlo por incumplir la normativa de circulación aérea. Una mujer fue detenida por simular el secuestro de su hijo en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda. Como Eulalia Estela Sánchez Piñango, de 42 años, fue identificada la aprendida que había simulado el secuestro de su hijo de 10 años mientras visitaba a unos familiares en el estado Carabobo. El director del 6CPC, Douglas Rico, detalló que la denuncia fue realizada por el padre del infante, quien al ser informado del supuesto secuestro denunció el hecho ante las autoridades pertinentes. El director del 6CPC resaltó que cuando los funcionarios de seguridad entrevistaron a la madre de la víctima, la catalogaron de sospechosa ante la intranquilidad con la que relató el suceso. Aseguró que Sánchez había mentido únicamente para captar la atención del hombre. Un hombre fue detenido en La Guaira tras presuntamente abusar de una niña de 7 años. La Policía Municipal de Vargas informó que el hombre identificado como Juan Carlos Rojas Rivero, de 42 años, fue capturado y puesto a la orden del Ministerio Público, quien adjudicó al detenido al Centro de Reclusión Rodeo 3 en el estado Miranda por violencia sexual en grado de continuidad. La víctima fue trasladada hasta el Centro Integral de Macuto y luego identificó ante los efectivos a Rojas Rivero como el supuesto agresor. Noticiero Venevisión dice no al abuso infantil. Sabemos que las cifras nos dicen que de un niño que rompe el silencio o dice que fue víctima de abuso, al menos hay 7 niños que están en silencio. Es decir, que un depredador sexual puede
abusar por muchos años de muchos niños sin que la sociedad o sin que la familia se den enterada de estas situaciones. ¿Por qué? Porque es un delito que lo arropa el silencio, la vergüenza, la culpa. El depredador sexual tiende a llenar al niño de ese miedo de que si hablas le va a pasar algo malo a tus padres, lo amenaza, lo chantajea. Entonces eso es lo que hace que se haga mucho más difícil la revelación de un hecho de este índole. Noticiero Venevisión dice no al abuso infantil. Cambiamos de tema. La Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Mérida anunció que más de 2.000 funcionarios estarán garantizando la seguridad en Semana Santa. Raquel Alarcón nos informa. Mérida en la Semana Santa abre el abanico de posibilidades del llamado turismo religioso. La visita a los 7 templos, los 7 potajes y el Vía Crucis de la Montaña son solo 3 de las múltiples actividades a realizarse. El dispositivo es un dispositivo similar al que se planteó para el dispositivo de carnavales y la Feria del Sol, donde afortunadamente todas las actividades fueron un éxito. Todos los organismos de seguridad en cada uno de los municipios tienen las instrucciones de plegarse precisamente a este dispositivo. En cuanto a las vías de comunicación vial a Mérida, el general Belsares dio un balance general tomando en cuenta posibles cambios meteorológicos que pudieran o no afectarlas. Los accesos importantes a la ciudad de Mérida están cubiertos, ¿no? Sin embargo, esto tiene una connotación diaria, ya que depende de los abates de la naturaleza. Cada vez que hay una lluvia fuerte, bueno, se producen sedimentaciones, se producen derrumbes que pudieran afectar la viabilidad acá en el estado. Según el comandante de la SODI, están desplegados con funcionarios en cada uno de los 23 municipios de la entidad. Adicionalmente, puntualizó que Mérida sigue siendo la entidad turística más segura de toda Venezuela. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Más de 400 mujeres expusieron sus productos en la primera Expoferia de Emprendimiento en el estado Bolívar. Enderson Pérez con los detalles. La presidenta de la Fundación Social Caroní, Marianela Marcano, asegura que el objetivo es incentivar a las mujeres con la muestra de sus trabajos. Estamos muy contentas porque estamos celebrando parte de nuestro mes de la mujer y venimos a darle este apoyo a nuestras mujeres feministas socialistas en este corredor productivo Guayana es Mujer, haciendo esta vitrina de esta expoferia para nuestras mujeres puedan mostrar sus habilidades productivas de emprendimiento y así seguir construyendo nuestra ciudad guayana. Bisutería, pastelería, textiles, elaboración de dulces, entre otros, fueron algunos de los emprendimientos expuestos. Mujeres emprendedoras de las diferentes parroquias de nuestro municipio Caroní, las cuales están organizadas desde sus comunidades y vienen a hacer la exposición de sus manos productivas para construir esa Venezuela grande, bonita y hermosa que tanto necesitamos. Explicaron que este tipo de actividades se continuará realizando con el fin de incluir a las mujeres en estos proyectos productivos para que así puedan mostrar sus productos. Desde el estado Bolívar, en la Cámara de Franklin Álvarez, Enderson Pérez, Noticiero Venevisión. Y hasta ahora hacemos un contacto con Rafael Aníbal Camacho porque la Comisión de Energía de Petróleo de la Asamblea Nacional acordó continuar con las investigaciones que se llevan a cabo en PDVSA. Sí, efectivamente nos encontramos en la sede administrativa de la Asamblea Nacional, concretamente en la Comisión de Energía y Petróleo con su presidente, el diputado Ángel Rodríguez. Se ha, confirmado otro acuerdo desde la comisión apoyando las investigaciones que se llevan a cabo sobre PDVSA. En cuanto a este acuerdo y lo que sigue ahora, seguirán con la acción contralora, se investigarán inclusive algunos contratos que ha celebrado la petrolera venezolana con algunas empresas privadas y públicas a lo largo, no solamente en el país, sino a nivel internacional, diputado. Mira, no hay que olvidar que nosotros, en el seno de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, el que era coordinador de la subcomisión de hidrocarburos, el diputado Hugo Roa, es integrante de esta comisión. Ayer se le allanó la inmunidad parlamentaria para facilitar todo el proceso de investigación. Ha habido un rechazo total y unánime de la comisión, tanto los sectores de oposición que están en esta comisión y los sectores del gobierno, igual que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, rechazamos esa posición.
La actividad contralora de la comisión va a seguir ejecutándose, creo yo que con más hincapié que antes. Rápidamente, ¿se reunirán próximamente con el nuevo ministro y presidente de PDVSA? Nosotros vamos a hacer las propuestas que tengan que ver con niveles de Contraloría a nivel en el Ministerio con la Junta Directiva. Eso se coordina a nivel del Ejecutivo y vamos a ver cuáles son las orientaciones que emanan desde la Junta Directiva con relación a eso. Bien, han sido parte de las afirmaciones del presidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento, el diputado Ángel Rodríguez, quien afirmó que las investigaciones y, por supuesto, la acción contralora de esta comisión continuará. Pero esta y otras informaciones, por supuesto, serán ampliadas en nuestras 3 emisiones de Noticiero Venevisión y en nuestras redes sociales. El Consejo Municipal de Chacao conmemoró el 30º aniversario de Poli Chacao. Clide Sotillo nos amplía. En una sesión especial organizada por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento local, los funcionarios fueron reconocidos por su labor en pro de los chacahuenses de manera ininterrumpida durante 3 décadas. Honrado el día de hoy por ser invitado como orador de orden en esta sesión tan especial y mantenemos nuestro legado, respeto a los derechos humanos y seguir trabajando en pro de nuestra comunidad. Los concejales reiteraron el compromiso de seguir legislando para tener cada día una policía mejor dotada. Y seguir siendo ejemplo para todo el país de una policía que está al servicio de los ciudadanos, al servicio de los vecinos. En el acto anunciaron además la aprobación de una nueva ordenanza de seguridad ciudadana en materia de tránsito y movilidad urbana. El fin de la ordenanza no es imponer multas, ojalá no tengamos que imponer multas diariamente. El principio, como les digo anteriormente, es concientizar y educar tanto al que vive en Chacao como el que transita diariamente por acá. Durante la sesión fueron reconocidos más de 20 uniformados de la Policía Municipal de Chacao por su destacada función. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El doctor Luciano Lupini Bianchi es el nuevo presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Lupini Bianchi manifestó su compromiso de difundir el derecho, la legalidad y la defensa de la Constitución Nacional. También nos ocuparemos de difundir obras jurídicas novedosas, de digitalizar la biblioteca de autores venezolanos, a fin de poder interconectarnos con otras bibliotecas del exterior y así poner a su disposición todo ese material. En la nueva Junta Directiva le acompañan Rafael Badel Madrid como primer vicepresidente, Cecilia Sosa Gómez como segunda vicepresidenta, Gerardo Fernández Villegas como secretario, Salvador Yanussi como tesorero y Juan Carmona como bibliotecario. El acto asistieron diversas personalidades de la vida nacional y se realizó en el Paraninfo del Palacio de las Academias del centro de Caracas. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, alerta amarilla. Fuertes tormentas de arena golpean distintas áreas del norte de China. Los detalles en tan solo minutos. Paciente Criswell Granados requiere con urgencia Dysport o toxina botulínica. Quienes puedan colaborar, por favor, comunicarse al teléfono 0416-821-5157. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Y George, dos divorciados que coinciden durante una gira universitaria con sus hijos adolescentes. Cuando sus hijos deciden continuar el tour por su cuenta, sus padres inmediatamente abandonan el recorrido oficial y exploran el campus mientras recuerdan sus tiempos en la universidad. Pero lo que empieza como una tarde de diversión, pronto se convierte en una experiencia que cambiará sus vidas para siempre. En Middleton, con Andy García y Vero Farmiga, en Cine Selecto. Este domingo a la 1 de la tarde. Tu emoción, Venevisión. 1
El siguiente mensaje es de obligatoria transmisión, según lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Bueno, yo recuerdo a Hugo Chávez como aquella persona amorosa, aquella persona con aquel sentimiento propio por el más necesitado. Y en una oportunidad, por allá en el Orsa, cuando era capitán, era comandante del batallón, veníamos en el G, terminamos de jugar y venimos pasando por una casita, bueno, calles polvorientas también. Y entonces están unos niños bañándose con una manguera ahí en el patio, desnudos. Y Hugo ve y Hugo siempre con su parte vivaz, de todo el tiempo pendiente de todo. Y en eso da un movimiento brusco y entonces gira hacia un lado. Bueno, y le dice a mi compadre Pancho Bastida, pero bueno, ¿y qué te pasa, Hugo? No, tranquilo. Y entonces gira así bruscamente y se para donde están los niños. Y los niños salen corriendo y sale la mamá. Y le dice, mira, tráemelo, pónmele un chorcito a los muchachos que me los voy a llevar. Pero bueno, ya lo conocía todo el mundo en el pueblo y ya sabían que era el comandante del batallón. Y los montamos a los dos niños en el G, los llevamos al pueblito, donde le compró una muda de ropa a cada uno. Les preguntamos a dos familias, ¿cuál jabón antibacterial compran ustedes? Cualquiera. Protex siempre. ¿Y por qué? Porque Protex reinventó los jabones antibacteriales. Su fórmula aumenta las defensas antibacteriales naturales de la piel con óleo de linaza. Y continúa actuando a lo largo del día. ¡Wow! ¿Me das un Protex? Naturalmente. Protex, para la buena salud de tu piel. Comunícate, atrévete, cambia, actualízate. Un hombre se guía por sus instintos. Gel fijador Every Night. Ponle tu firma. Para ellos, algo único. Nuevo gel espumoso Every Night for Men 3 en 1. Para el cabello, cuerpo y afeitado. Todo para uno y uno para todos. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. ¡Ya regresaste! Tu boca sigue protegida. Obvio, mamá. Solo uso Colgate Total 12. Cambia a Colgate Total 12. Aquí estamos, al lado de nuestras Misses. Drene está con todas las venezolanas, determinadas a brillar con luz propia, y las acompañamos en su decisión de triunfar, porque representan lo mejor de nosotros en el mundo. Con Drene, tú decides brillar. Venevisión eres tú. Mujer comprometida, exitosa, visionaria, luchadora, talentosa. Estamos para ti. Felicidades en el mes de la mujer. Tu emoción, Venevisión. 12:29, continuamos con más de su noticiero Venevisión y es momento de pasar a revisar, Endrina, las notas internacionales para conocer lo que pasa en el mundo. Así es, Mila, iniciamos en España, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, seguirá en el poder, luego de que el Congreso rechazara ampliamente la moción de censura presentada por el partido opositor de extrema derecha Vox contra el Ejecutivo de izquierda. El candidato alternativo propuesto para ser jefe de gobierno, Ramón Tamames, obtuvo el apoyo de Vox y 53 votos a favor, lejos de la mayoría absoluta, en una Cámara de 350 diputados. El conservador Partido Popular, la principal fuerza de la oposición parlamentaria, optó por la abstención, que alcanzó los 91 votos. Esta es la segunda moción de censura de esta legislatura, que comenzó en enero de 2020 y ambas fueron presentadas por la extrema derecha. El presidente de China, Xi Jinping, abandonó este miércoles Rusia tras 2 días de visita de Estado. Durante su viaje mantuvo reuniones con su homólogo ruso Vladimir Putin, a quien presentó su plan de paz para poner fin al conflicto en Ucrania y con quien cerró importantes acuerdos políticos y económicos. Shant Kaihong, de nuestro canal aliado CGTN en español, nos cuenta más. Adelante, Shant, te escuchamos. El presidente de China, Xi Jinping, se ha reunido este martes en Moscú con su homólogo ruso Vladimir Putin. Durante el encuentro en el Kremlin, el mandatario chino señaló que está dispuesto a trabajar con Putin con el fin de fortalecer los lazos bilaterales y la cooperación pragmática para impulsar el desarrollo,
y la revitalización de los dos países. Xi Jinping señaló que las dos naciones han continuado consolidando la confianza política mutua y han seguido impulsando la cooperación en economía, comercio, inversión, energía, intercambios culturales y entre personas. Xi aseguró que desde su primera visita de Estado a Rusia hace 10 años, la relación entre China y Rusia se ha definido mediante el respeto, la confianza y el beneficio mutuos, además de mantenerse firme y estable y adquirir un carácter más integral, práctico y estratégico. Xi Jinping añadió que independientemente de la evolución de la situación internacional, China seguirá impulsando la Asociación de Coordinación Estratégica Integral China-Rusia en la nueva era y agregó que su visita de Estado a Rusia es un viaje de amistad, cooperación y paz. Xi y Putin ofrecieron una conferencia de prensa conjunta después de sus conversaciones del martes en el Kremlin. Las dos líderes firmaron y emitieron la declaración conjunta entre la República Popular China y la Federación de Rusia sobre la profundización de la Asociación de Coordinación Estratégica Integral en la nueva era y la declaración conjunta del presidente de la República Popular China y el presidente de la Federación de Rusia sobre el Plan de Desarrollo pre-2030 sobre prioridades en la cooperación económica China-Rusia, en las que presentan planes y disposiciones para el crecimiento de los lazos bilaterales y la cooperación en diversas materias en la siguiente etapa. Desde Beijing, Zhang Haihong, CGTN Español, para la Alianza Informativa Latinoamericana. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Oklahoma aprobó el aborto para preservar la vida de la madre. Sofía Pisani, de La Voz de América, nos presenta más detalles. Adelante, Sofía. Una dividida Corte Suprema de Oklahoma anuló el martes lo que sería una parte de la prohibición casi total al aborto en ese estado, dictaminando que las mujeres tienen derecho a abortar cuando el embarazo ponga en peligro su salud, no solo en casos de urgencia médica. Fue una estrecha victoria para los defensores del derecho al aborto desde que la Corte Suprema Federal anuló el fallo del caso Roe versus Wade. La Corte falló que, según la Constitución estatal, una mujer tiene derecho a abortar para preservar su vida si su médico considera o determina que continuar con el embarazo podría ponerla en peligro debido a una enfermedad que padezca o que es probable que desarrolle durante el embarazo. Anteriormente, el derecho al aborto solo podía tener lugar en caso de una urgencia médica. Sin embargo, el máximo tribunal del Estado rechazó pronunciarse sobre si la Constitución estatal concede el derecho al aborto por otros motivos. La Corte Suprema votó 5-4 sobre la demanda que fue interpuesta por la organización Planned Parenthood y otras organizaciones contra las leyes estatales aprobadas, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara el fallo Roe versus Wade, que legalizó el aborto en el año 1973. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América, para el noticiero Venevisión. En El Salvador, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, indicó que no existe ni la más mínima posibilidad de que se despenalice el aborto en ese país mientras el partido oficialista Nuevas Ideas tenga la mayoría. Así es, en un mensaje en Twitter, el parlamentario afirmó que defiende la vida por sobre todas las cosas. Esta publicación se da poco antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos instale una audiencia de 2 días por el caso de Beatriz. Se trata de una mujer salvadoreña a quien se le negó la interrupción del embarazo pese a que su vida corría peligro y que el feto no tenía cerebro. En Pakistán y Afganistán, 13 personas murieron y 230 resultaron heridas como consecuencia de un terremoto de magnitud 6.5 que golpeó Hindu Kush afgano, una zona de gran actividad sísmica. 4 de los fallecidos y 70 de los lesionados se registraron en territorio afgano. Mientras que en Pakistán al menos 9 personas murieron, entre ellas 2 niños, 160 resultaron heridas y hubo daños en 26 viviendas. En Perú, el número total de víctimas mortales de las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado se elevó a 77 tras el fallecimiento de un joven que se encontraba en estado de gravedad. La víctima había sido impactada con 36 perdigones en la ciudad de Cusco hace más de 2 meses. Este caso se suma a los de otros 48 civiles que, según datos oficiales, murieron en enfrentamiento con las fuerzas de orden.
Pasamos a Francia. Varias ciudades vieron una noche de disturbios con enfrentamientos entre manifestantes contrarios a las reformas de pensión y las fuerzas del orden. En París, centenares de personas se concentraron para protestar contra el gobierno y se enfrentaron a los agentes antidisturbios, lo que provocó el lanzamiento de proyectiles y gases lacrimógenos. Sindicatos han apelado a mantener la presión social contra la reforma. El Banco Mundial calcula que se necesitan unos 411.000 millones de dólares para reconstruir Ucrania tras un año de guerra. La cifra supone más del doble del Producto Interno Bruto del país en 2022 y gran parte de los fondos se destinarían a reconstruir viviendas y a restablecer los sistemas de transporte y energía. Entre tanto, al menos 7 personas murieron en una localidad al sur de Kiev tras un ataque atribuido a Rusia en el que un dron impactó un edificio residencial. Corea del Norte lanzó este miércoles varios misiles de crucero desde su costa nororiental, en lo que parece ser otra réplica de los ejercicios Freedom Shield que se realizan entre Seúl y Washington, el sur de la península. Este es su 10º lanzamiento este año y la mitad de ellos se han realizado como respuesta a estas maniobras de los aliados. Argentina retornará a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, de la que habría salido en 2019, como lo habrían hecho la mayoría de los países que la integraban, por considerarlo un ente ideologizado. El presidente Alberto Fernández afirmó que con la presencia de su país y de Brasil, la UNASUR tendrá una u otra potencia y se avanzará para que todos los países que la integran vuelvan a encaminarse hacia el bosque regional. La Organización de Naciones Unidas pidió a la comunidad internacional cooperación ante el riesgo inminente de una crisis mundial por falta de agua. El ente detalló que entre 2.000 y 3.000 millones de personas sufren escasez de agua, un problema que se agrava en las próximas décadas. Se estima que se necesita al menos $1 billón por año en financiamiento para la acción colectiva global en materia de agua. Y regresamos a Estados Unidos, donde 2 presos de la localidad de Newport News, en Virginia, se escaparon de prisión cavando un túnel con un cepillo de dientes modificado. Los 2 hombres, que estaban encarcelados desde el año pasado por delitos menores, aprovecharon un fallo en la estructura de la prisión para lograr su pasadizo. Pese a su hazaña, apenas estuvieron libres por 9 horas, ya que poco después fueron arrestados. En China, el Centro Meteorológico renovó una alerta amarilla por las peores tormentas de arena que se han registrado este año en varias áreas del norte y noroeste del país. La arena y el polvo flotante también han afectado a Mongolia, provocando la muerte de una persona y la desaparición de otras 2 por las fuertes ventiscas. Autoridades instaron a los ciudadanos a cerrar puertas y ventanas y usar mascarillas. Ministro destaca buenas perspectivas del Paraguay en reunión con presidente del BID. El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfan, en donde destacó las buenas perspectivas de crecimiento para Paraguay en este año y el plan de convergencia fiscal tras la pandemia del COVID-19. Para este año 2023, las perspectivas de crecimiento del país son de 4,5% del PBI, de acuerdo al Banco Central del Paraguay. Organismos multilaterales ubican la previsión en 5,2%, siendo Paraguay el país con mayor crecimiento estimado en América del Sur. El secretario de Estado también enfatizó que el gobierno continúa con su plan de convergencia fiscal y retornar da la meta de déficit fiscal de 1,5% del PBI para el año 2024, luego de las medidas adoptadas por la pandemia del COVID-19. Amigos, tiempo de una nueva pausa. A regreso, información deportiva con Gregorio Rojas. Que quédense con nosotros, que ya volvemos.